Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. ¡Comenzamos! ¿Y si te dijera que tener un departamento rentado no significa que estés ganando dinero? He visto muchos inversionistas tranquilos porque su propiedad ya está rentada, pero cuando hacemos los números reales, descubren que están perdiendo dinero cada mes. Meses sin inquilino, mantenimiento, impuestos, rotación de personas, costos que casi nadie considera cuando compra. El error más grande es invertir con emoción y no con estrategia. No se trata de comprar lo bonito, sino lo que el mercado realmente demanda. Una mala inversión no siempre duele de golpe, a veces te drena lento y en silencio. Si estás considerando comprar una propiedad para invertir, este es el momento de hacer números antes, no después. De todo esto platicamos en el nuevo episodio de Detrás del Letrero. No te lo pierdas. El inquilino perfecto firma el contrato, las llaves se entregan. Parece que el trabajo ha terminado, ¿no? Que es momento de recibir los frutos de esa inversión inmobiliaria que tanto costó. Pero, ¿y si esa sensación de tranquilidad fuera en realidad una ilusión? Una bastante costosa. Una ilusión que lamentablemente es el estado predeterminado para muchísimos inversionistas. Creen que el juego termina al firmar el contrato, cuando en realidad, apenas comienza. Exacto. Hoy vamos a explorar esa diferencia, que es crucial entre tener una propiedad simplemente rentada y tener una inversión que es verdaderamente rentable. Y para hacerlo, vamos a desmenuzar un artículo muy revelador del blog de Emilio Martínez de Keller Williams Premier en la Ciudad de México. Él plantea una pregunta que a muchos la verdad les incomoda. ¿Rentar siempre significa ganar? Así que nuestra misión hoy es entender los errores comunes que cuestan miles, a veces millones, a los inversionistas y descubrir por qué una propiedad ocupada puede ser en realidad una silenciosa fuga de dinero. Es que lo que planteas es clave porque toca un sesgo emocional muy potente, la falsa seguridad que te da un contrato de arrendamiento firmado. Esa calma de ver la propiedad ocupada, de saber que alguien está pagando, puede nublar por completo el juicio financiero. Y lo fascinante aquí, que es algo que el artículo de Emilio Martínez subraya, es que el error no ocurre cuando se cobra la renta. El error ocurrió meses o incluso años antes, justo al momento de elegir dónde poner el capital. Ok, vamos a desempacar esto porque es un punto fundamental. El artículo de Emilio tiene una frase que creo que resume todo el problema. Él dice: cuando alguien me dice, no me preocupa Emilio, el depa ya se renta solo, normalmente hay una historia detrás. Y por lo que deja entrever, esa historia no siempre tiene un final feliz. No, para nada. Detrás de esa frase suele haber una hipoteca que se paga con el dinero del inversionista, no con el del inquilino. Hay gastos imprevistos que descuadran todo el año y al final, pues una rentabilidad nula o incluso negativa. Para hacerlo más tangible, imaginemos un caso. Pensemos en un inversionista. Vamos a llamarle Carlos. Carlos compró un departamento increíble en La Condesa, con un diseño espectacular, acabados de lujo, una terraza que es la envidia de todos. Y claro, por lo atractivo que es, lo renta rápido. Carlos está feliz, lo presume con sus amigos, publica en redes que su inversión ya está trabajando para él. Pero no está viendo el panorama completo. Y lo curioso es que ese panorama incompleto es el que la mayoría presume. Nadie publica en Instagram la derrama de mantenimiento, ¿no? O la foto de la cuenta vacía el mes que no cobró renta. Si conectamos esto con el panorama general, el caso de Carlos es el ejemplo perfecto de lo que Emilio describe. La renta mensual que recibe apenas le cubre la mensualidad de la hipoteca y la cuota de mantenimiento del edificio. No está generando un flujo de efectivo positivo. Su capital, que podría ser de millones de pesos, está completamente estancado en esos ladrillos. O sea que en la práctica no tiene una inversión. Bueno, en estricto sentido sí es una inversión, y ese es el peligro. El título de propiedad dice que es un activo, pero en la práctica se comporta como un pasivo.
Es una distinción sutil, pero que le cuesta a la gente millones. No es que no sea una inversión, es que es una mala inversión que se disfraza de buena. Carlos en realidad tiene un segundo trabajo sin paga, y aquí entra un concepto del artículo que es brutalmente honesto. Está subsidiando su propia inversión. Está usando su propio dinero para mantener a flote un activo que debería estar generándole riqueza. La tranquilidad emocional de verlo rentado le está costando dinero real cada mes. Y eso nos lleva directamente al segundo punto, que es donde creo que la mayoría tropieza. Los costos ocultos, el verdadero iceberg bajo la superficie. El artículo de Emilio Martínez enumera una lista que es, pues, casi una pesadilla para un inversionista desprevenido. Una lista que debería estar enmarcada en la pared de cualquiera que piense en comprar para rentar. Porque el verdadero problema no son los costos en sí, sino el hecho de que son predecibles y casi siempre se ignoran. Es un error no forzado. Totalmente. Habla de meses sin inquilino, los famosos periodos de vacancia, mantenimiento, tanto el preventivo como el correctivo, impuestos como el predial, la rotación de inquilinos, que implica costos de volver a anunciar, pintar, pagar comisiones a un asesor. Y por supuesto, los arreglos imprevistos, que siempre llegan en el peor momento. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa matemática simple de renta menos hipoteca se derrumba por completo. Es una ilusión óptica financiera. Pensemos en un escenario práctico en la Ciudad de México. Un departamento en la Colonia del Valle. Un inquilino cumple su contrato y se va. ¿Qué sigue? De entrada, es muy optimista pensar que se rentará al día siguiente. Siendo realistas, se pierde mínimo un mes en el proceso de buscar a alguien nuevo y firmar el contrato. Ese es un mes completo de ingresos que se va a cero. Pero ahí no para la sangría. Para nada, apenas empieza. Antes de mostrarlo, lo más probable es que haya que darle una manita de gato, ¿no? Pintura, quizá arreglar una llave que gotea o resanar una pared. Son gastos que parecen pequeños, pero se suman. Y si para acelerar el proceso se contrata un asesor inmobiliario, lo usual es que cobre el equivalente a un mes de renta como comisión. Entonces, entre el mes de vacancia, la pintura, los arreglos y la comisión, fácilmente se te pueden esfumar el equivalente a 3 meses de renta. Exacto. Esos pequeños gastos se devoran el 25% de la supuesta ganancia anual. Y has tocado un punto crucial, la vacancia. No es solo el mes sin renta que se deja de percibir, es el costo de oportunidad. Pero te cuento rápido un caso real que ilustra esto a la perfección. Un cliente se enamoró de un departamento con acabados de mármol italiano, precioso, pero estaba en una zona de estudiantes. Los primeros inquilinos mancharon el mármol con una pizza y el costo de la reparación se comió 3 meses de renta. Su gusto personal le costó carísimo. Y esto plantea una pregunta importante que todo inversionista debería hacerse desde el inicio. ¿Se incluyó un fondo de emergencia para la propiedad en el cálculo original? Al hacer las cuentas, ¿se apartó un 5% o un 10% de la renta anual para cubrir estos imprevistos? La mayoría de las veces, como sugiere el artículo, la respuesta es no. Un error garrafal que nos lleva al corazón del problema, al error estratégico que de verdad drena el capital. El artículo lo dice de una forma muy directa. Invertir no se trata de gustos personales, se trata de demanda real. Y creo que esta es la idea más potente de todo el análisis. Es que es el cambio de mentalidad que separa al aficionado del inversionista profesional. El aficionado compra donde le gustaría vivir. El profesional compra donde otros necesitan y quieren vivir. Propiedades espectaculares imposibles de rentar bien y otras sencillas con flujo constante. Para llevarlo a la Ciudad de México, podrías enamorarte de un penthouse con un roof garden privado en Coyoacán. Es una propiedad de ensueño. Pero si el mercado principal de esa zona busca departamentos funcionales de 2 recámaras para familias jóvenes, tu penthouse tendrá periodos de vacancia mucho más largos o tendrás que bajar tanto el precio que la rentabilidad se desploma. Y en cambio, pensemos en una inversionista, llamémosla Sofía. Sofía no busca la propiedad de sus sueños, busca una máquina de generar ingresos. Compra un departamento de 2 recámaras y 2 baños, sin grandes lujos pero impecable, en una colonia como la Anzures o la Nápoles, a una distancia caminable de oficinas y un hospital importante. Un departamento que probablemente no saldría en una revista de arquitectura. Probablemente no.
pero tendría una fila de espera de inquilinos, médicos residentes, ejecutivos que viajan constantemente, parejas jóvenes que trabajan en la zona. Su departamento quizá es aburrido, pero tiene una tasa de ocupación del 98%. Mientras Carlos sufre por encontrar un inquilino que pague lo que vale su terraza en La Condesa, Sofía elige entre 3 candidatos calificados. Ella no compró con el corazón, compró con una hoja de cálculo y un mapa de la demanda real. Entonces, a ver, si la tranquilidad de ya está rentado es una trampa y los gustos personales son una mala guía, ¿cómo nos convertimos en Sofía y no en Carlos? ¿Cuál es el camino hacia una inversión de renta que sea verdaderamente inteligente? El propio artículo nos da la hoja de ruta. La solución que propone Emilio es clara. Una buena inversión empieza mucho antes de firmar las escrituras. Se basa en 3 pilares: números claros, un análisis real de mercado y una estrategia tanto de entrada como de salida. Desglosemos eso, porque suena a lo que todos creen hacer, pero pocos realmente ejecutan bien. Empecemos por números claros. ¿Qué significa eso más allá de la resta simple? Números claros significa crear un estado de resultados pro forma para la propiedad. O sea, hay que listar todos los costos que mencionamos: el impuesto predial anual, el seguro del inmueble, el mantenimiento. Y muy importante, un colchón estimado para vacancia y reparaciones, digamos un 8% de los ingresos brutos anuales. Solo cuando restas todos esos gastos operativos a tus ingresos por renta, obtienes el ingreso operativo neto, o Net Operating Income, NOI. Ese es el número que de verdad importa. Entiendo el cálculo, pero ¿por qué ese número, el NOI, es tan poderoso? ¿Por qué es mejor que simplemente ver cuánto dinero me queda después de pagar la hipoteca? Porque el NOI es el gran ecualizador. Tu hipoteca depende de tu situación financiera personal. Tu enganche, tu tasa de interés, el plazo, es tuya, no de la propiedad. El NOI, en cambio, mide el rendimiento bruto del activo en sí mismo, sin importar cómo se financió. Te permite comparar de manera justa una casa de 10 millones de pesos con un departamento de 3. ¿Cuál es más rentable? El que tenga un mejor rendimiento sobre la inversión basado en su NOI. Te obliga a evaluar la propiedad por su mérito operativo, no por cómo encaja en tus finanzas personales. Clarísimo. Ese es el primer pilar. ¿Qué hay del segundo? El análisis de mercado. ¿Cómo se hace uno que vaya más allá de ver los precios en un portal inmobiliario? Es que ahí está la clave. Un análisis real es cualitativo y cuantitativo. Lo cuantitativo es investigar las tasas de ocupación de la colonia, los precios por metro cuadrado, los días promedio en el mercado. Pero lo cualitativo es ensuciarse los zapatos. Como recomienda Emilio a sus clientes, ve un domingo a la colonia y siéntate en un café. Mira a la gente pasar. ¿Ves carriolas o ves personas en ropa deportiva corriendo con sus perros? ¿Ves familias o ves estudiantes? Eso te dice más del inquilino potencial que cualquier estadística. Es entender la psicografía de la zona, no solo la demografía. Y el último pilar, la estrategia de entrada y salida. Honestamente, esto suena muy corporativo. Para alguien que solo quiere comprar un depa para rentar, no es pensar demasiado lejos. Realmente hace una diferencia tener un plan de venta desde el día 1. Hace toda la diferencia. No es corporativo, es ser disciplinado. La estrategia de entrada es tu por qué. ¿Por qué este departamento y no el de enfrente? ¿Qué lo hace especial para el mercado objetivo? ¿A qué precio máximo puedo comprar para que los números funcionen? Pero la estrategia de salida es tu ancla a la realidad. Te obliga a preguntarte, ¿cuál es el objetivo final? ¿Mantenerlo por flujo de efectivo durante 20 años? ¿O venderlo en 5 años cuando se concrete ese nuevo centro comercial y la plusvalía se dispare? Tener un plan de salida te impide pagar de más al principio, porque sabes exactamente qué rendimiento necesitas al final. Impone una disciplina de compra brutalmente eficaz y te protege de las decisiones emocionales. Es la filosofía que Emilio promueve. Mi trabajo no es venderte un inmueble, es ayudarte a proteger tu capital y hacerlo crecer. Se trata de ser un estratega. Bien, creo que el panorama es mucho más claro ahora. Volvamos a nuestro primer personaje, a Carlos. Si pudiera regresar en el tiempo, armada con estos 3 pilares, ¿qué habría hecho diferente? Todo habría sido diferente.
Por empezar, con los números claros, se habría dado cuenta de que después de todos los gastos, el hermoso departamento de la Condesa en realidad le dejaba un flujo negativo de 2,000 pesos al mes. La hoja de cálculo le habría gritado ¡no! Segundo, con un análisis de mercado real, habría notado que la demanda en esa microzona era para parejas jóvenes sin hijos, no para el perfil de altos ejecutivos que podían pagar la renta que él necesitaba cobrar. Y tercero, con una estrategia de salida se habría preguntado, ¿bajo qué condiciones puedo vender esta propiedad más cara en el futuro? Quizás se habría dado cuenta de que estaba comprando en el pico del mercado de esa zona, con poco margen de crecimiento. Entonces, en lugar del departamento de la Condesa, Probablemente habría terminado comprando el departamento aburrido de la colonia Anzures, como Sofía. Quizá no tendría fotos espectaculares para Instagram, pero cada mes vería un depósito positivo en su cuenta bancaria. Su capital no estaría subsidiando su ego, estaría trabajando activamente para construir su patrimonio. Esa es la diferencia. si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, ¿cuáles serían los puntos clave? Diría que son 3 ideas fundamentales. La primera, la sensación de ya está rentado es una trampa emocional. Es un alivio a corto plazo que puede ocultar pérdidas a largo plazo. Hay que desconfiar de esa calma y mirar los números fríos. De acuerdo. El segundo punto, que los costos ocultos son el verdadero enemigo de la rentabilidad. Vacancia, mantenimiento, rotación, no son una posibilidad, son una certeza. Si no se presupuestan, se comerán cualquier ganancia. Y el tercer punto, el más estratégico. La mejor inversión no se basa en el gusto personal. No se trata de comprar la casa de tus sueños para que otro viva en ella. Se basa en una estrategia calculada sobre la demanda real del mercado, donde hay inquilinos, qué buscan y cuánto pueden pagar. Es un cambio de perspectiva total. Y para cerrar el círculo, hay una reflexión final en el artículo de Emilio que me parece perfecta. Una propiedad rentada puede ser un activo o una fuga de dinero disfrazada de inversión. La diferencia está en la estrategia. No podría estar más claro. Es una síntesis perfecta y nos deja la puerta abierta para explorar en el futuro cómo hacer un análisis de mercado paso a paso o cómo usar el NOI para decidir entre 2 propiedades. Pero antes de terminar, me gustaría dejar en el aire la pregunta provocativa con la que cierra el artículo para que la audiencia reflexione. ¿Alguna vez alguien que nos escucha ha hecho los números después de comprar y se ha dado cuenta de que simplemente no cuadraban? Es una pregunta poderosa y seguramente incómoda para muchos. Si estos puntos resuenan y estás pensando en vender, comprar o invertir en bienes raíces en la Ciudad de México, el siguiente paso es buscar una guía experta. Contacta a Emilia Martínez de Keller Williams Premier. Si tu enfoque es serio y buscas una asesoría profesional y verdaderamente personalizada, solicita uno de sus cupos limitados de asesoría. No dejes que tu capital se fugue en una inversión mal planificada. Con su experiencia, podrás dar el siguiente paso con total seguridad y confianza.